Reloj Casio G-Shock GA110JDB. En este video vamos a ver sobre este reloj, que lo tengo desde hace algún tiempo en mis manos. Fue lanzado en agosto del 2020. Puntos dorados adornan el dial y el logotipo, mientras que el icónico logotipo de Dragon Ball Z está grabado en la parte trasera de la caja, para complementar el estuche y el embalaje a juego. Esta pieza de edición altamente limitada GA110JDB 1A4 está disponible para preordenar en el sitio web de G-Shock y se lanzará en línea y en ciertas tiendas G-Shock a partir del 22 de agosto del 2020. Todo este texto fue publicado antes de su lanzamiento y promocionado en todo el mundo. Hoy actualmente es algo difícil de conseguir, y si lo consigues puede ser que te den la réplica en lugar de este original, ya que la réplica es muy parecida. En este video vamos a ver solamente el original, y como ven, con la etiqueta de barras, abajo nos dice el código de la caja de edición limitada C-MGSA4-158 y abajo encontramos también símbolos que nos dicen de reciclaje. Estos símbolos siempre encontramos en las cajas originales. Y más abajo encontramos Bird Studio Shueisha. Bird Studio Shueisha es el lugar donde Akira Toriyama crea y desarrolla el manga original de Dragon Ball, mientras que Toei Animation es el estudio que se encarga de adaptar ese manga al formato de serie de anime para su transmisión en televisión y distribución en otros medios. En resumen, vemos toda la caja en color naranja, que nos recuerda al uniforme de entrenamiento llamado Gi que utiliza Goku en la serie, y detalles como el logo de dragón en letras, una G en círculo, y al abrir la caja encontramos el manual 5146-5425, que es propio de todos los GA110, y también encontramos la tarjeta de garantía. La caja de latón es aún más interesante. En la parte de arriba, en la tapa, encontramos las esferas del dragón en fondo blanco con estrellas naranjas. Cada círculo tiene un número de estrellas distinto, del 1 al 7, pasando por 1 al 3 en el borde, la esfera con 4 estrellas en el centro y las últimas en la otra parte del borde. Recordar que hay 7 esferas del dragón en la serie Dragon Ball. Cada una de ellas tiene un número de estrellas que van desde el 1 al 7 también. Estas esferas son objetos mágicos y cuando se reúnen todas permiten convocar al dragón sagrado llamado Shenlong, quien tiene el poder de conceder un deseo a quien lo invoque. Acá también en la parte del costado vemos en secuencia el número de esferas del dragón. En la parte de atrás de este cilindro encontramos lo que nos dice también en la caja de cartón, los nombres de los estudios encargados de toda la creación y publicación de la serie. Y finalmente abrimos la caja. Ahí está el reloj, excelente. Primero vemos la etiqueta con el precio que puso Casio para este reloj en un inicio. Recordar que Casio una vez que pone el precio no lo va a cambiar, solo los revendedores, y entonces para eso Casio ya dejó de producir este reloj. Si entramos a eBay, bajando y bajando veremos solo el reloj usado, me imagino, ¿no? Aunque si es nuevo, así. Si hay nuevos, es mucho más caro, pero los usados también están más caros que la etiqueta. Algunos están un poco más caros que la etiqueta y otros el doble, como 400 y por ahí vi $1000, pero en promedio rondan los $300. Aunque me cuentan por ahí que muchos de esta lista, los que venden en eBay, son réplicas. Mis primeras impresiones son las siguientes. El material se ve muy bueno, nunca he visto un reloj en color naranja original. Generalmente son réplicas, pero al ver este original se nota la buena calidad, el buen material, todo el producto que vale la pena su precio. Algo que me llamó la atención es la diferencia del color de la caja y la correa. Es casi imperceptible, pero se llega a notar. El naranja de la caja es un color más claro, lleva algo más de amarillo. La correa es un naranja más oscuro, pero a simple vista no se llega a notar. Las letras están como pintadas en dorado, y pareciera que no están pintadas prolijo, pero es que esa pintura dorada es más gruesa que otras pinturas en esas letras, para resaltar aún más. Y también las letras interiores son doradas. Y por último, todo ese detalle dorado se ve increíble. Al interior, en las manecillas, vemos un dorado también, pero como si fuera un quemado, color rojo, como si fuera un flameado. Ese flameado combina muy bien con el naranja. De esta forma, finalmente tenemos varias combinaciones en los colores, desde el naranja oscuro
hasta pasar por el dorado casi amarillo. En el lado izquierdo encontramos el velocímetro, ese círculo en que ves los números 10, 30, 50, 70, 90, y se activa al utilizar el cronómetro. Y en el centro vemos una esfera del dragón de 4 estrellas. Esta esfera se mueve junto con toda la manecilla. Este reloj es el modelo GA110, por lo que tiene las funciones de hora mundial, cronómetro, temporizador, 4 alarmas con despertador y alarma en cada hora. Asimismo tenemos el velocímetro que te va a decir a qué velocidad promedio fuiste cuando le hayas asignado un tramo en metros, el calendario y tenemos la opción de activar o desactivar la luz automática. Ahorita lo que estamos haciendo es configurando la hora local, escogiendo la ciudad en la cual tenga nuestro horario. En este caso elijo New York porque estoy en Perú, ya que ambos tienen la misma zona horaria. El reloj, verlo en vivo es muy bonito, tiene detalles en dorado que representa un reloj valioso, aunque no necesariamente sea así. La carcasa y la correa tienen trazos y líneas negras como emulando un campo de poder, de energía propio de esta serie. Tal como tienen los tigres, lo que esas líneas representan un campo circular alrededor de ellos, un campo de poder y que atemoriza a muchos animales. En este reloj solamente veremos al personaje de Goku, a ningún otro personaje más. En la correa más pequeña cerca de la hebilla encontramos a Goku entrenando con el pelo negro, más abajo ya convertido en Super Saiyajin, y en la otra correa también encontramos dos imágenes más de Goku que progresa en su entrenamiento. Y si ponemos el reloj de costado, veremos la palabra Dragon Ball. En la tapa de atrás encontraremos la palabra Dragon Ball Z. Eso le da un valor incalculable y valor de reventa también. Antimagnético, ensamblado en China. Y abajo dice las iniciales, que es lo mismo que decía en las cajas. Bird Studio Shueisha Toei Animation. Preguntation, lo que queréis. El código de la correa nos dice 780F1216 y la otra correa, la más pequeña, 780F1116. F12 la más grande, F11 la más pequeña. Antes Casio les ponía códigos ligeramente distintos a las dos correas. Ahora último, en este último año veo que Casio les pone a las dos correas el mismo código. Me refiero a los últimos modelos que ha lanzado Casio. Encontramos una Z en el lado derecho de las manecillas, que es de color rojo metálico, lo que le da la firma final. Y con respecto al círculo que contiene las 4 estrellas, vemos que estas tienen un relieve, y según dicen, estas estrellas están íntimamente vinculadas al personaje principal, y que cada estrella representaría una letra respectivamente. De esta forma tenemos GOKU. Esta Z también tiene un relieve, y todo su interior tiene una profundidad 3D, lo que le da una belleza mecánica. En donde van los números 12, 3, 6 y 9 van trapezoides dorados y con el color naranja en el centro, que son los más importantes, y los otros números solo trapezoides más delgados y dorados. Existen réplicas de este modelo, pero es fácil darse cuenta, los detalles en el fondo son más opacos y los detalles de la correa son otros dibujos y no son de calidad. En la hebilla del original vemos que dice Japán. Esto generalmente puede dar confusión y se espera que diga Tailandia, Vietnam o China, pero en Japón hacen las hebillas cuando son modelos edición limitada y este modelo no es la excepción. La luz retroluminiscente es ámbar, como todos los GA110. Es bonita la luz, desprende bastante color naranja de los costados y se llega a ver los trazos negros característicos de Dragon Ball del bisel exterior.
Este reloj es para coleccionistas definitivamente. Aquellas personas mayores o que no han visto la serie Dragon Ball no entenderían este reloj. Además, se aprecia muy bien con buena iluminación. Como es pantalla negativa, recordar que para mejor visualización de los números digitales, preferible que la fuente de luz venga de la parte izquierda. La comparación de cajas. Caja edición limitada. Y la del medio es la caja de un G-Shock G-Steel. Y el de la derecha caja estándar G-Shock. ¿Qué tal te pareció este reloj? ¿Eres fan de Dragon Ball Z? Y finalmente, ¿qué opinas del modelo en general, el GA110? Gracias por ver este video y hasta un próximo. No te olvides de suscribirte y darle me gusta y compártelo. Gracias.